Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Vamos a considerar lo que nos trae nuestra lección para este 12 de febrero. Como puedes ver aquí la ilustración de un ancla. Un ancla es un elemento marítimo que usan las embarcaciones para mantenerse firme. Por ejemplo, un barco mientras espera turno para entrar al puerto está anclado. O cuando azota la tormenta, se tira el ancla para mantener firme la embarcación ante los embates del tiempo. Un pescador puede mantener su lancha fija usando precisamente el ancla. El escritor de Hebreos nos menciona el ancla en este versículo del capítulo 6 de Hebreos, versículo 19, que dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Posiblemente para los lectores de la carta a los Hebreos estas palabras le habrán resultado un poco raras, como también le resultarán raras a cualquier cristiano en estos días. Pero aquí el escritor nos presenta que tenemos firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y podrías preguntarte, ¿cuál santuario? Pues precisamente ese asunto del santuario es un tema que recorre a través de todo el sermón presentado por el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Tenemos aquí nuestra ilustración de siempre con la cual iniciamos nuestras presentaciones. Esta ilustración la tomamos de nuestro folleto de estudio, como puedes ver aquí, un incensario. Tiene ahí el pectoral del sacerdote, la corona de espinas, un manto y algo que parece ahí como un cepillo de carpintero. Pero nuestro tema general de este trimestre es en estos postreros días el mensaje de Hebreos. ¿Cuáles postreros días? Precisamente los días en los cuales estamos viviendo, que consideramos que son los últimos días de la historia de este mundo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y considerar el tema o la carta a los Hebreos es un asunto que nos brinda suficiente información y aliciente espiritual para poder entender el plan de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La lección número 7 se titula Jesús, el ancla del alma. Como hemos dicho, el ancla sirve para afirmar, mantener quieta la embarcación cuando ésta se deja caer al agua hasta llegar a lo profundo del mar. En Cristo Jesús debe estar afianzada nuestra esperanza, fortalecida nuestra fe. Cristo Jesús debe ser nuestra ancla que nos mantenga firme en los planes y propósitos de Dios y del cual nada ni nadie pueda movernos. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta segura ancla que debe estar firme en Cristo Jesús, San Pablo la presenta que esa ancla debe afianzarse en aquel que ahora es nuestro sumo sacerdote ante Dios, nuestro supremo intercesor ante nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Y nosotros, como aquellos lectores de la carta a los Hebreos, debemos entender y aceptar que ahora el sumo sacerdocio que se acepta delante de Dios y delante de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ya desde el capítulo 2 de Hebreos, el escritor está presentando claramente que Cristo Jesús, al llegar a ser uno de nosotros, tomar nuestra naturaleza humana, lo hizo con el propósito de poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios en lo que a Dios se refiere.
Por eso el escritor destaca mucho la persona de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Hebreos, destacando principalmente su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El tema central, podemos decir, de la carta a los Hebreos es el sacerdocio supremo de nuestro Señor Jesucristo, declarado por Dios, y cumplimiento de una de las profecías que encontramos en el Salmo 110, versículo 4, llegar a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este asunto del sacerdocio, al escritor de Hebreos pareciera como que le resultaba difícil de explicar, hacer entender a los lectores de su tiempo que el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, había llegado a su fin, porque ahora un nuevo sacerdocio ocupa el lugar del sacerdocio levítico. Por eso ahí en Hebreos 5, versículo 11, dice, en cuanto, hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Realmente explicar, decir mucho de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo no encontraba la forma de cómo hacer entender a estos creyentes que ahora el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo lo convertía también en sumo sacerdote delante de Dios en un santuario, en el santuario celestial. La gente del tiempo del apóstol Pablo, acostumbrado a ver el santuario terrenal y a seres humanos ahí fungiendo como sacerdotes, no lograban captar que ahora en Cristo Jesús ese sacerdocio desaparecía. Era quitado de la escena, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón. Y por eso el escritor de Hebreos dice que de este asunto del sacerdocio tiene mucho que hablar y le resulta difícil de explicar, puesto que estos oyentes eran tardos en percibir, discernir lo que se les estaba diciendo. Igual, si leían el mensaje, la carta, eran tardos para entender. ¿Cómo sucede hoy en día? Muchos cristianos hoy en día son tardos para entender porque casi no leen y oyen cosas que no van de acuerdo al plan de nuestro Padre Celestial. Pero encontramos claramente ahí cómo San Pablo va destacando y tratando de hacer entender a sus oyentes que Cristo Jesús ocupa un lugar supremo en las cortes celestiales delante de Dios como sumo sacerdote. Hebreos 5, versículos 4 y 5 dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si ya han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, si ya han entendido y comprendido que Cristo Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, Él, por declaración de Dios, por llamamiento de Dios, se ha convertido también en el sumo sacerdote, así como fue llamado Aarón por Dios para ser sacerdote. Cristo también, por llamado de Dios, ha sido puesto como sacerdote delante de Dios. Y sigue diciendo ahí en Hebreos 8, 1 y 2, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero este asunto del sacerdocio y del santuario
Para muchos les resultaba difícil captar, comprender en qué consiste este sacerdocio y cómo es que en el cielo hay un santuario, un tabernáculo que levantó el Señor. Pues el escritor de Hebreos enfoca su atención y enfoca su estudio, su argumento, en cuanto a que en el cielo hay un santuario, verdadero tabernáculo, como él lo menciona, que levantó el Señor y no el hombre, y que ahí ministra el Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Para muchos lectores de la carta a los Hebreos en el tiempo de Pablo, les resultaba difícil aceptar de que en el cielo hubiera un santuario como el que estaba en la tierra. Hoy en día a muchos cristianos les resulta también difícil aceptar de que hay un santuario en el cielo. No hay ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote en el cielo, tampoco no hay ningún santuario en el cielo. Mientras no se procura crecer espiritualmente, desarrollar la fe, adquirir más conocimiento en el estudio de la palabra de Dios, uno se porta como niño en tales aspectos, en tales cosas. Y el mismo escritor de la carta a los Hebreos considera a sus oyentes, a sus lectores, como niños, porque no buscan desarrollar su entendimiento, crecer, adquirir más alimento sólido de la palabra de Dios para desarrollar su conocimiento y entender lo que se les está enseñando. Muchos como niños podían decir, Cristo no es sumo sacerdote, no hay ningún santuario en el cielo, pero realmente el cristiano debe dejar de ser niño, de conformarse con estudios leves, sencillos, que no nutren su experiencia cristiana, que no nutren su fe, fortalecen su cristianismo. Realmente hay que tratar de madurar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso San Pablo ahí les escribe en el versículo 13 y 14 del capítulo 5, les dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mientras el cristiano no busca nutrirse de alimento sólido de la palabra de Dios, seguirá siendo niño, se conformará con enseñanza que no requiera de su mente pensar, razonar, analizar. A muchos no les gusta pensar, razonar. Se conforman con leves argumentos. Son niños espirituales. Son niños que no buscan crecer y, como dice Pablo ya en Efesios, niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Pero el que participa de la leche es inexperto en la palabra, y ciertamente hay muchos cristianos que son inexpertos en la palabra de Dios porque sencillamente no gustan de alimentarse de la palabra de Dios. No gustan de leer, de estudiar, de investigar, de profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero el alimento sólido, como dice Pablo, ahí en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando un cristiano cada día estudia la palabra de Dios, va adquiriendo conocimiento. Cuando un cristiano piensa, razona, analiza, estudia e investiga, va madurando su conocimiento en las verdades de la palabra de Dios. Por eso el alimento sólido, mientras más sólido es el alimento de la palabra de Dios, más requiere de la fuerza mental para pensar, para analizar, para investigar. Por eso es necesario alimentarse sólidamente de la palabra de Dios. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, que están conscientes de lo que Dios espera de ellos y de usar las facultades mentales que Dios les ha dado para desarrollarlas
en el conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos cristianos no crecen, no prosperan espiritualmente, no desarrollan el conocimiento de la palabra de Dios porque viven anclados a las tradiciones y teorías humanas, enseñanzas a veces que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchos viven aferrados a su religión. Esta es la religión que me dejaron mis padres y no puedo cambiar. Viven anclados a sus tradiciones, a sus teorías, a sus dogmas, a sus doctrinas, y de ahí no pueden salir. Pero en Hebreos 6:1 dice el apóstol: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección. Dejemos esas cosas rudimentarias que conoces de Cristo, que del bautismo, ¿qué más te podría decir? Cosas rudimentarias de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. El consejo, la intención del escritor de los Hebreos es: vamos a la madurez, vamos a crecer, dejen las cosas rudimentarias, conocen de Cristo, conocen acerca del juicio, conocen acerca de lo que es la palabra de Dios, conocen acerca de la doctrina, de la imposición de las manos, todo eso es necesario, pero vamos adelante a entender las cosas que conciernen a nuestra relación con Dios. Vamos a madurar. ¿Y en qué quiere el escritor de Hebreos que maduren estos creyentes? En entender y comprender precisamente que en Cristo Jesús se tiene un nuevo sacerdote en los cielos y que ahí debe estar asida nuestra ancla para no ser movidos de un lado por otro por falsas doctrinas, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18. Asirnos como un ancla de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, la esperanza de vida eterna, la esperanza de la gloria en Cristo Jesús, la esperanza que ahora tenemos asegurada en el santuario celestial con nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5, 9 y 10, por eso dice claramente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hacia esa madurez es donde tiene que llegar el creyente, hacia esa madurez en la fe, en el conocimiento del plan de salvación, tiene que llegar el creyente en aceptar de que Cristo Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es muy importante comprender y entender la enseñanza que nos da Pablo a través de la carta a los Hebreos en cuanto al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza segura, ese conocimiento de la administración de Cristo Jesús delante de Dios debe ser segura en nuestra vida. Hebreos 6, 19 y 20 dice ahí: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una y otra vez, el escritor de Pablo estará recalcando de que Cristo Jesús llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec se nos menciona en el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, donde Pablo se esfuerza por explicar y hacer entender a los creyentes, a quienes escribe y a nosotros, de que ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos que ministra en el santuario celestial.
en ese santuario donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahí está Él ministrando en favor nuestro como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, los creyentes y lectores de la carta a los hebreos en el tiempo de Pablo les resultaba difícil aceptar de que el sacerdocio levítico había terminado en la vida de Cristo Jesús. El sacerdocio arónico ya no tendría más vigencia ni valor delante de Dios. En Cristo Jesús, el sacerdocio levítico fue clausurado. El sacerdocio católico. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio católico en relación con nuestro Dios y con Cristo Jesús, nuestro Señor? El sacerdocio católico no es aprobado por Dios. Claramente Pablo está diciendo en los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote para siempre. Cristo Jesús, nuestro Señor. El sacerdocio levítico ya no está vigente. Mas sin embargo, hay quienes dicen que en Jerusalén se va a construir un templo, el cual llaman el tercer templo. Va a ser construido y que nuevamente el sacerdocio levítico va a fungir como un sacerdocio ordenado por Dios aquí en la tierra. Eso es falso. No hay ninguna construcción de tercer templo y no hay función del sacerdocio levítico porque ya no existe. Fue clausurado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante entender y comprender el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Hebreos 7, versículo 24-25 dice ahí, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí Pablo se esfuerza por hacer entender a sus oyentes, a sus lectores, de que ya no hay otro sacerdocio más que Cristo Jesús, mas Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que el sacerdocio de Cristo no se transmuta a otra persona, no se da a grupos de personas para que digan ustedes son sacerdotes de Cristo o son de la orden de Cristo. No. Sacerdote inmutable no se da a otra persona, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, nada más por él, se acercan a Dios. Y él vive para siempre, para interceder por ellos, por cada uno de nosotros. No hay más. Solamente el sacerdocio de Cristo Jesús es el único que vale delante de Dios y delante del pecador. Es el medio que Dios ha dispuesto para restablecer la desarmonía, procurar nuevamente llevar al pecador a la armonía, a la paz y tranquilidad con nuestro Padre Celestial. La desarmonía ha sido eliminada en el sacerdocio de Cristo Jesús y a través de él nuevamente volvemos a estar en armonía con nuestro Padre Celestial. El único y suficiente sacerdocio que está en favor nuestro en el santuario celestial. Por lo tanto, es nuestro interés y deseo que sigas estudiando las Sagradas Escrituras. Enfócate en la carta a los Hebreos y trata de seguir entendiendo y comprendiendo el mensaje que Dios tiene para estos tiempos para cada uno de nosotros. La próxima semana vamos a estudiar nuestra lección número 8. Y ten por cierto que vamos a seguir tocando el asunto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a estar enfocados en cuanto al nuevo pacto. Así que el título de la próxima lección es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Esta lección es para el 19 de febrero de este año 2022. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Dios te bendiga
y Dios te ayude en todo lo que hagas en estos días.